Bienvenidas nuevamente a este precioso podcast Resplandece. Y seguimos con nuestra temporada Mujer Plena. Ya estamos llegando a nuestro episodio número 4 y qué alegre que podamos estar ya con 4 episodios. Es muy bueno, muy alegre que podamos compartir entre amigas temas que son tan importantes, ¿verdad? Y hoy tenemos nuestro episodio titulado Soy la dueña de mis emociones. Y me acompañan 2 mujeres muy especiales nuevamente, que les voy a pedir que se presenten. Gracias, Milita. Mi nombre es Marily Ochoa y aquí estamos listas para decir que soy la dueña de mis emociones. Bueno, yo soy Wanda Nufio, he tenido la oportunidad de estar en los 4 episodios. Sí. Ustedes ya me siento la más soyla de las soylas. Y es que soy toda, soyla todo. Les quiero compartir a Marily, que no había estado en nosotros, que bueno, aquí teníamos una discusión. ¿Es Marily o es Marily? El Señor me cambió el nombre al llegar a Sheila, al llegar a esta iglesia. Así es que para mí hoy es más normal escuchar Marily. Miren ustedes, hasta cambio de nombre. Así que es que de repente van a escuchar que decimos Marily y otra Marily. Entonces, pero es la misma persona. Marily resplandece más. Así es. Muy bien. Bueno, y es que les quiero contar que estuvimos con 4 episodios de esta serie de Mujer Plena. La intención justamente es eso, que seamos plenas, pero para eso hay pasos a seguir y una frase muy mencionada es soyla, ¿verdad? Decimos aquí ando de soyla y por eso ven que los nombres de los episodios están con nombre propio, con Z, soyla, ¿verdad? Soyla todo, ¿verdad? Porque lo hago todo, soy la plena en su momento, porque decimos, bueno, ya empecé a caminar en plenitud, de repente empezamos a reaccionar y digo, en medio de esa plenitud, ¿soy la buena o la mala del cuento? Y hoy vamos a hablar, soy la dueña de mis emociones. Buenísimo. Sí, buen tema, muy buen tema. Y para iniciar, pues, podemos empezar diciendo que las emociones están en nuestra alma, ¿verdad? Dice que el alma es el asiento de todas las emociones. Y por algo Dios nos dejó esas emociones ahí, ¿verdad? Son parte de nuestra vida, son parte de lo que somos. Y pues debemos saber cómo manejar esas emociones, ¿verdad? Por eso dice, soy la dueña de mis emociones. Yo las controlo, yo las manejo, ¿verdad? Interesante, pero realmente Dios nos hizo de una manera perfecta, ¿verdad? Así es. Y tiene cuidado de todo. Y las emociones, pues, es algo que tampoco se escapó de la mano de Dios, ¿verdad? Aquí no es que, es muy emocional, es muy carnal, es muy... No, Dios tiene cuidado de todo. Y nos hizo así. Y como mujeres nos hizo también así, ¿verdad? Muy intensas en las emociones. Podemos como que expresar mucho, ¿verdad? Expresamos mucho. Así como expresamos las buenas emociones, ¿verdad? Sonreímos, nos alegramos, gritamos, pero también a veces afloran emociones que no son tan positivas como sentirnos muy tristes, muy apagadas o muy serias, y todo tiene un porqué. Un porqué. ¿No cree? Todo tiene un porqué, claro. Y como dice, ¿verdad? Yo creo que tan importante es eso, entender cuando decimos somos características o somos caracterizadas de emociones, porque miren ustedes, hasta bromas hay de eso. ¿Han visto cuando entran ustedes a un baño y ahora se volvió famoso que le ponen al baño de hombres bla, nada más como un bla de hablar, y al baño de mujeres bla, 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 bla. Y yo digo, la verdad es que tienen razón ustedes, porque uno hasta en el baño platica. Y si ve a alguien triste, yo no sé si les ha pasado, que de repente uno ve a una persona llorar o algo, es como una situación de decir, le pregunto si necesita algo. Yo no sé si eso les pasa a los hombres, pero en general a las mujeres sí. Pero cuando vemos a alguien que se desborda, que no pudo controlar sus emociones, también nos impacta cuando lo vemos desde fuera, pero cómo lo vivimos nosotros desde dentro, ¿verdad? ¿Qué emociones? Yo no estoy siendo la dueña. Ahí sí por la novela que se acuerdan, la dueña. Soy la dueña. Ya me siento yo a caballo, soy la dueña, pero de mis emociones. Así debería de ser. Novelera, ¿verdad? Novelera. No, ni la vi, solo me acuerdo. Pero, ¿de qué emociones somos dueñas y de cuáles dice usted, no, yo de eso no soy dueña? Ay, ¿aquí qué me anda sonando ustedes? Ya me andan callando. Hora de levantarse. Oh, bien,
bien complicado, pero primero podemos ver que ninguna está libre, como decíamos ayer, ¿verdad? No estamos vacunadas contra esto, con que las emociones a veces se quieran adueñar de nosotras. Entonces, regularmente, pues, nos vemos afectadas por ciertas emociones y esto viene, tal vez, tomémoslo muy en cuenta, ¿verdad? Que casi que la emoción que aflora en nosotros el origen fue exterior. O sea, lo que causó que se viera en nosotros algo, reflejado algo, fue algo exterior, algo que vimos, que escuchamos, que nos dijeron. Incluso hoy con las redes sociales, ¿verdad? A veces causa alguna emoción hasta una publicación que vimos. Sí. Ahí está uno llorando con historias que no son de uno, usted. Que ni son ciertas. Que ni son ciertas. O que no era para nosotras, no era para nosotras, pero nosotros dijimos, sí, que de plano, por mí, o sea, ¿pasa o no? Sí, pasa. Pasa, entonces todo es externo, realmente todo es externo, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que pasa, lo que la familia, ¿verdad? Las que somos mamás, los hijos, la misma familia, cercana o lejana, pero algo que pase ahí, algo que digan, algo que ya causó algo en nosotros, entonces ya aflora una emoción, ¿verdad? Una tristeza, y puede llegar a algo más fuerte, ¿verdad? En cuestión de las emociones, a que todas se junten y nos causen hasta una depresión, y a eso es a lo que vamos tal vez, ¿verdad? Anticiparnos y a que estas emociones no sean nuestras dueñas, sino que yo soy la dueña. Saber decir hasta aquí, ¿verdad? Esto no me va a afectar más. Eso es controlar una emoción, porque como decía al principio, Dios dejó esas emociones por algo en nuestra vida. Por ejemplo, el temor es una emoción que es útil para nosotras, ¿verdad? Es como un medio de defensa. Por ejemplo, cuando uno está en una situación de peligro, uno siente temor, ¿verdad? Pero es como esa adrenalina, ¿verdad? Que viene a tu cuerpo y te hace poderte defender, poderte escapar de ese peligro inminente. Por algo están ahí. Pero cuando nosotros permitimos que el temor forme parte de nuestra vida y no se vaya, entonces ahí es el problema, ¿verdad? Por eso este tema lo que busca es que nosotras entendamos que esas emociones están ahí y nosotras podemos controlarlas, ¿verdad? Y saber cuándo frenar. Deberíamos controlar. Y también como que uno evaluar cuáles son las emociones con las que yo normalmente soy más vulnerable. Exacto. Porque eso nos pasa mucho, que tanto como que descalificamos a otras personas porque lo que ellas están pasando para nosotros no es igual de fuerte, como que también nosotras tenemos que aprender a ver cuáles son las emociones que más nos afectan. Porque por eso tenemos que estar listas, porque ahí es donde vamos a ser afectados. Yo no sé si les pasa, pero uno dice, hasta tiene una expresión, ¿por qué lo que más odio es lo que más me persigue? Dice uno, pero es que es cierto, porque como es lo que me incomoda, es lo que uno se está dando cuenta. Lo observamos con más facilidad. Está uno atento. Si la gente le molesta, por ejemplo, que alguien haga un ruido para comer, uno siempre siente que se sienta a la par de alguien que hace ruidos. Y no es eso, lo que pasa es que está tan atento el oído a lo incómodo. Entonces, pasando eso a la vida cotidiana, a veces estamos tan sensibles a que nos diga alguien algo, pero tal vez esa persona, ni pensemos si lo dijo bien o de buena o de mala manera. Pensemos cómo me afectó a mí. Entonces, yo diría que aquí lo que tenemos que empezar a hacer es, ¿me está afectando tanto esto? Probablemente yo tengo una herida en esa emoción que tengo que adueñarme de ella. Si no, tarde o temprano me va a controlar. Y yo siempre he dicho que las emociones cuando vienen nos agarran y cuando sentimos ya no logramos ustedes. Sí. Por eso existen situaciones como la ansiedad y la depresión, que controla la vida de alguien. Exacto, sí. Claro, porque en realidad no estábamos listos, como usted dice, ¿verdad? No estábamos listos, no, ay, si cuando me venga tal y tal situación, yo aquí voy a estar a la defensiva. No, simplemente llega, como les decía, es algo externo y que en un momento nos toca y no estamos libres. Y nadie está libre, nadie. Lo que pasa es que dependiendo de cómo seamos, cada una, así enfrentamos. Y yo admiro a las personas que pueden decir, a mí no me importa, por mí no hay problema, pase lo que pase, pero
para los que sí somos, porque hay unas que somos chillonas, ¿verdad? Y todo, para todo es ya llorar, y como usted decía, a veces cuando otra está sufriendo algo decimos, ay, no, pero no es para tanto, hombre, no es para que esté, pero si fuera uno, no es para que esté chillando, ¿verdad? Pero algunas somos chillonas, entonces, sí, realmente ¿por qué? Porque nos afectó, nos dolió, y entonces para superar esto, para dejar de ser tan chillonas, o tan, ¿verdad? Que las emociones salgan, o que podamos dominar, seamos las dueñas, que yo pueda decir, soy la dueña de esta emoción, de esto que me afecta, pues muchas veces nos toca pasar procesos. Y esa es la palabra, entonces llega el proceso, y ¿cómo superamos? Creo que voy a tomarme aquí un poquito, ¿verdad? ¿Cómo? En lo que nos enfocamos, en lo que queremos compartir con alguien más, porque realmente esto es para compartir con alguien más. Exacto. Porque como ninguna está libre de esto, pues definitivamente le va a servir lo que nosotros compartamos, ¿verdad? Lo que nosotros platiquemos aquí. Pero nadie ha estado libre, ni antes, ni hoy, ni después. Y grandes siervos, hijos de Dios, lo vivieron, ¿verdad? Fueron afectados. Fueron afectados, pero le decía yo a Milita hace un ratito y le digo, qué interesante es cómo la palabra ya estaba preparada para nosotras, y que cómo superamos o cómo pasamos el proceso difícil que nos haya tocado, pues recordando la palabra, o la que podamos compartir hoy aquí, las experiencias, los testimonios y todo, pero la palabra ya estaba lista para nosotras, ya estaba lista para esto, ¿verdad? Ya para el estaba momento hecha. de pasar algo. Porque le dijo el Señor a Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearla. ¿Y quién no ha sido zarandeado? A ver, ¿ustedes alguna vez han sido zarandeadas? Y yo emocionalmente considero que fui zarandeada por mis propias emociones. Y ahí me di cuenta que uno tiene que tener control de ellas, porque si no, por eso les digo, cuando uno siente ya está inmerso. Entonces, eso es importante, como dice Marilyn, porque tenemos que empezar a ver las cosas desde que empiezan, porque si no, cuando sentimos, ya no tenemos ese control. Exacto, pero ahí está la palabra, ahí está también el consejo, ahí está, hasta eso tenemos que ser sabias, hasta con quién vamos a ir a pedir consejo. Así es. Porque si no, también, miren, no ser dueña de emociones puede ser que una persona, hablando del ejemplo de ser chillonas, como decimos, está bien, es parte de su personalidad, expresa una emoción llorando, está bien, pero hasta eso tiene que controlar con quién, ¿verdad? Porque no puede ir de casa en casa, Sí. no puede ir de ¿Con casa en quién y casa llorando, no puede ir, por ejemplo, las personas que expresan su molestia con enojo, no pueden ir rematando con todo el mundo. Tienen que saber dónde es el momento para sacar esa molestia y la forma. Entonces, ahí es cuando nos vamos adueñando y decimos, pudiera hacerlo, pero no lo voy a hacer en este momento. Porque podemos controlarnos, Porque porque puedo controlarme. puedo ser la dueña de esas emociones. Pero continuando con lo de Pedro, que les decía, porque lo que está al final es lo que más nos interesa, tal vez, o lo que hemos usado, ¿verdad? En algún momento. Que el Señor le dice eso, pero le dice, fortalécete, resiste. Fíjese qué dice, resiste, fortalécete. Y cuando hayas vuelto, ¿qué? Sostiene, fortalece a tus hermanos. ¿Por qué alguna vez una emoción nos ha tirado, nos ha hecho sentirnos? Y hoy le decía yo a mi hija, ¿en qué película alguien dice, me voy a morir? Entonces, ¿por qué? Porque cuando nos ha dominado algo así, queremos morir. Pensamos que vamos a morir, como Elías, ¿verdad? Pero a Pedro el Señor le dice, fortalece a tus hermanos. ¿Por qué? Porque hemos vivido cosas. Porque hay alguien que hoy nos está escuchando. Exacto. Porque hay hijos, porque hay hermanos, porque amigas, que después de que nosotras ya hemos pasado estos procesos, vamos a ayudar a alguien. O sea, el Señor tiene un propósito. El Señor nos hizo de una manera perfecta y su palabra y todo está tan coordinado, tan bien, que eso es lo que nos sirve. Sí, claro. Es tan importante, ¿verdad? Poder pasar los procesos. Muchas veces no quisiéramos pasar procesos, no los queremos saltar, ¿verdad? Pero cuando pasamos por esos procesos y logramos llegar al final y ver ahí, como dicen, ¿verdad? La luz al final del túnel,
ahí podemos ver, como dice mi esposo, tener un carácter probado. En medio de la prueba es donde somos probados, ¿verdad? ¿Qué tanto podemos resistir? Entonces, ahí está la importancia de los procesos. Y pues también hablando un poquito de, dándole un pequeño giro, hablábamos hace un rato de que las emociones están en nuestra alma, ¿verdad? Y están dentro de nosotros. Y también se mencionaba un poco acerca de que todo lo que viene de fuera, todo lo externo es lo que nos afecta y nos hace como reaccionar de una u otra manera, ¿verdad? Pero cuando somos dueños de nuestras emociones, debemos aprender a controlar todo lo que viene externo para que no nos afecte y no nos haga ser reactivos, ¿verdad? Que no reaccionemos en base a lo que está afuera, sino que aprendamos a reaccionar con lo que hay dentro de nosotros. Si el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, ¿verdad? Debemos dar ese fruto. Todos estamos en esa lucha, en ese proceso de dejar de ser almáticos para ser espirituales, ¿verdad? Porque si somos guiados por el Espíritu, dice la palabra, ¿verdad? Todo va a ser diferente, nuestras reacciones van a ser distintas. Porque si solo nos vamos a dejar guiar por el alma, ahí sí hay problema, ¿verdad? Porque es lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo necesito, lo que más me gusta, y no lo que el Espíritu de Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Y ahí es donde uno tiene que decir, bueno, quiere decir que mi proceso no precisamente puede ser el tuyo, o puede ser el suyo, sino que uno tiene que decir cuál es el mío. Y por eso es que existe esa frase de aprobados. Miren, pongámonos en la escuela otra vez. Ya no quiero regresar. Ya hasta alergia me dio pensar en estudiar otra vez. No, pero pongámonos en esa parte donde estamos estudiando y luego viene un examen. ¿Y qué pasa si al final no se gana el examen? Pues tenemos que repetir el año. Entonces, una vez me decía algo mi esposo y me dice, ¿no será que estás pasando esto otra vez? Porque no aprendiste a la primera. Y qué bueno decir la primera, ¿va? Ustedes la tercera, la quinta. Sí. Y entonces ahí es donde uno tiene que ponerle un alto, porque no podemos pasar la vida sacando a relucir lo mismo. Miren, yo he escuchado mucho esta frase y no sé si alguna vez la dije, y perdónenme, si alguna vez la dije, pero es esta frase de, yo soy una persona directa, y yo me he caracterizado y creo que siempre he dicho, yo soy una persona muy directa, pero es que una cosa es ser directo y otra cosa es ser ofensivo. Y ahí es donde tenemos que tener el equilibrio ustedes, porque es que miren, yo puedo llegar y decirle, Mili, mira, a mí no me gustó esto y lo otro. Hasta ahí yo puedo ser directa y tal vez Mili va a decir, ay, se animó a decírmelo cara a cara. Yo soy así, yo soy frontal. Pero, o sea, ¿qué parámetro tengo que tener yo con mis emociones cuando yo ya no tengo que ser grosera? Eso ya no es parte de ser frontal. Y entonces la gente muchas veces se avala y dice, no, es que yo soy directa. Así soy. Así soy. Y miren, en medio de ese así soy, anda haciendo estragos. Así es. Entonces tenemos que también ponerle una pausa a eso. Digamos, ¿qué emoción es la que me cuesta a mí controlar? ¿Verdad? ¿Será que, como decías tú, el miedo? ¿Será que soy una persona miedosa? Ya se la estoy trasladando a mis hijos, a mis nietos. Ya nos hicimos una familia de temerosos. Sí. No controlé mi emoción y ya me está controlando a mí, a mi familia. Entonces, como decía Marily, es ver dónde está ese proceso, ¿verdad? Pasarlo y después tender la mano. Superarlo. Pero si no lo pasamos, no podemos andar tendiendo mano, superarlo. Sí, es difícil. Y todas hemos vivido situaciones, ¿verdad? Pero ninguna más grande que la otra. Simplemente diferentes y diferente forma de manejarlo, ¿verdad? Entonces, cuando soy la dueña de mis emociones, no lo puedo hacer sola. Eso sí, eso les puedo decir en mi caso, no se puede. Uno puede sentir que las emociones me están ganando, que la tristeza, que el dolor, que el sufrimiento, que el enojo puede ser, ¿verdad? El desánimo y todo esto, que a veces afecta, pero no puedo sola. Sí. No puedo sola. Solo con la ayuda de Dios. Porque sola. Y yo sé que hay muchas formas de ayudarse profesionalmente, ¿verdad? Pero muchas veces también las personas se quedan dependientes de esto.
dependientes de una terapia, dependientes de esto, dependientes del mismo consejo, aún entre amigas. Sí. Es que la tengo que llamar porque necesito, ¿verdad? Es que no me contesta, ya no aguanto. Pero es ahí donde tenemos que reconocer, nosotras que hemos conocido que Dios es nuestra fuerza, que Dios es el que nos ayuda en todo, que su palabra es la que nos anima, que es la que deberíamos de tener aquí para recordarla en esos momentos difíciles. Pero cuando me tomo esa palabra, cuando sé que Dios Él sí es todo, entonces yo voy superando y voy pasando ese proceso, ¿verdad? Porque sola es mucho más difícil, ¿o no? Imposible, diría yo. Sí, no, o temporal. Fíjate que tal vez se vuelve temporal. Exacto. Por eso mucha gente que, digamos, lo pasa, dice uno, lo logró, y qué bueno, y de verdad es aplaudible, porque al final de cuentas, la fuerza humana que el Señor nos dio, porque el Señor nos dio fuerza, por eso nos dio libre albedrío, por eso nos dio libertad en nuestras emociones, y no fuéramos robotíos, ¿verdad? Y nos dio una capacidad humana. Pero yo siempre me he preguntado, para las personas que creemos en un Dios, ¿qué hace la persona que no cree cuando su capacidad ya no da? Porque de verdad, ¿cuántas veces yo he sentido que mi capacidad humana no da? Y ahí es donde digo, gracias a Dios que tengo a dónde elevar mi mirada, que no sea mi humanidad, porque yo ya no doy. Y porque miren ustedes, hay procesos tal vez como al ojo humano y general estadísticamente más sencillos, ¿verdad? Pero un luto, por ejemplo, qué difícil, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo va a manejar el luto esa persona? Los que no lo hemos pasado no tenemos como la cualidad de decirle, mire hermana, ya no llore, mire amiga, ya no llore, mire mami, ya no llore por eso. No se preocupe, eso no es tan, Ajá. No es tan fuerte, pues no puede superarlo, pero el que lo está viviendo. Entonces por eso no tenemos ni siquiera que dejar que la emoción que estoy sintiendo me la califique la vecina. Así es. Porque si esperamos a que me la califique el esposo, la vecina, el hijo, el hermano, entonces de todas maneras estaba catalogada según cómo ellos sienten. Pero si yo creo que esa emoción es tan grande, quien me va a entender es Dios. Y voy a llegar y le voy a decir, Señor, para el otro esto no es grave, pero para mí lo es. Yo les voy a contar. Fíjense que mi hijo, cuando él nació, pues él nació bien, todo bien, de hecho todo el tiempo bien. Pero él empezó a pasar un proceso que no comía. Y es que de verdad no comía. Yo sé que todas las mamás hemos dicho, mi hijo no come, pero el mío no comía. No comía. Y miren, fue muy duro. O sea, yo ahorita lo cuento como algo hasta chistoso, porque lo cuento como cuando alguien me dice, mi hijo no come, y le digo, no te preocupes, de verdad. El mío de verdad. No comía. Entonces le digo yo, pero ¿saben algo? Empecé a vivir mucha tristeza y mucha frustración en una etapa que era bonita, que era ser mamá de un hijo planificado, amado, deseado. De repente se volvió una parte donde decía, pero ¿por qué mi hijo no come? Y miren ustedes, yo me sentaba a veces, agarraba mi teléfono y miraba en las redes y miraba un video de un niño comiendo, y a mí me daba una tristeza, porque yo decía, ¿por qué el mío no come así? Y miren, tanto fue que había gente que me decía, tranquila, hombre, de hambre no se va a morir. Ya le va a pasar. Cosa que es cierto, pero a mí me dolía porque yo decía, es que entiendan que esto me está afectando, ¿verdad? Médicamente en algún momento era como, no, hombre, no tiene nada, y gracias a Dios, pero entonces, ¿qué pasa? Un día alguien me dijo, a mí me pasó eso. Y miren ustedes, me cambió la perspectiva, solo porque me entendiera. Entonces, pero yo llegué a un punto donde dije, este proceso lo tengo que vivir yo. Y si para mí y mis emociones esto está siendo duro y yo no estoy teniendo control de la tristeza, se la tengo que entregar al Señor. Claro. Y miren, pues mi recurso fue un ayuno. Pero el recurso no solo sirvió para que mi hijo comiera. El recurso sirvió para que mi corazón fuera transformado. Así es. Entonces ahí es cuando uno entiende que no podemos esperar que la gente entienda nuestro proceso. Vamos al Señor, que Él sí lo va a entender. Sí, ¿verdad? y como hijas de Dios, vamos a pasar esto. Así es. Vamos a pasar esto, pero tomada de la mano de Dios, vamos a salir. Y alguien puede decir, ay, no, pero ¿cómo cree en Dios? ¿Y por qué está viviendo tanto? Le dolió tanto el luto, tanta la tristeza, y no que es cristiana, y no que mucha fe. Ajá. No que mucha fe. Entonces,
Sin embargo, yo quiero decir, ¿verdad? No se trata, dijo algo muy importante, Wanda. No se transforma muchas veces la circunstancia que está alrededor. Nos transformamos nosotros. Y es ahí donde nos levantamos y es ahí cuando podemos decir plenamente, soy la dueña de mis emociones. Exacto, cuando Dios me ha ayudado, cuando me levanto y cuando puedo superar, porque realmente todos queremos morir cuando estamos hasta abajo. No por ser hijas de Dios, no vamos a tener un día tiradas al piso llorando. No vamos a pasar mucho tiempo angustiadas y pensando, de verdad, queriendo morir, porque no solo nosotras. ¿Sí? Elías, un profeta extraordinario con tanto manifestación del poder de Dios en él, mató a cientos de profetas de Baal, pero las palabras de una mujer lo amenazan. Sí, Y dice, así como él mató a todos los profetas, también díganle que yo también lo voy a matar. Y se va a una cueva y le dice al Señor, quítame la vida. Sí. Y muchas veces, aún siendo hijas de Dios, podemos decirle, Señor, quítame la vida, llévame. Hasta lo queremos hacer espiritual. Espiritual. Ven, Señor Jesús. Como somos hijas de Dios, no nos atrevemos No, pues, nosotras a hacer algo. atentar nada. A atentar Sí. contra nuestra vida. Pero le pedimos a Dios. Dios no va a ay, sí. Pues Venite, sí, anda, ya desde Mateo. hoy, ya vamos, Sí, no. claro. A Elías ni atención le puso el Señor con eso de quítame la vida, Señor. ¿Sabes qué? Come, fortalécete, aliméntate y sigue, porque hay mucho camino por recorrer. Eso nos dice el Señor. Sí, así es. Levántate. También- Estás tirada, llorando y todo, pero levántate. Entonces, y ahí, ¿qué recordamos? La palabra, las promesas. Pero soy tu hija, yo siempre dije, en procesos difíciles y así tirada, llorando, porque no lo puedo negar, en muchas dificultades, en muchas cosas, ¿verdad? Todo el tiempo fue, soy tu hija. Soy tu hija, papá, soy tu hija. Y tal vez muchas veces no salía más de mí que decir, soy tu hija. Soy tu hija, ya no podía más, porque Él conoce todo. Sin embargo, el poder recordar eso, que somos hijas, el poder recordar su palabra, el poder fortalecernos. Y no digamos cuando alguien nos habla, nos abraza, nos dice una palabra, ¿verdad? Así es que para eso estamos también, ¿verdad? Como ya vamos caminando nosotras, porque sabemos que alguien más viene atrás, Sí. y le podemos demostrar a otras cómo salimos nosotras. Le podemos decir cómo salimos y eso va a ayudar a otras. Es como que estamos extendiendo la mano de donde está, ¿verdad? Y jalando para decir, puedes salir. Si yo salí, también puedes tú salir. puedes. Sí, y hay una palabra muy preciosa que dice, ¿verdad? Que el Señor nunca nos va a dar una prueba que sea mayor a nuestras fuerzas. Entonces eso es extraordinario. Ahí hay Buenísimo. una palabra de la cual uno se puede tomar, ¿verdad? Así es. Y pensar y notar que no hay nada imposible, pues, porque el Señor nunca nos va a dar algo que sea mayor a lo que nosotros Así podemos superar, ¿verdad? Y en cuanto decían ustedes también esto de que, bueno, es hija de Dios y cómo pasa estas situaciones, cómo va a ser que se enoje si es cristiana o cómo va a ser que se deprima si es cristiana. Pero el mismo Jesús pasó también esas situaciones, ¿verdad? Cuando Él tenía un cuerpo humano, Él también lloró, por ejemplo, dice la palabra, ¿verdad? Jesús lloró. ¿Qué quiere decir? Que se sintió triste en ese momento que perdió a su amigo, ¿verdad? O también cuando estaban las ventas dentro del templo, Él se molestó, ¿verdad? Él sintió enojo en ese momento. Pero sus emociones no se enseñorearon de Él, ¿verdad? Así es. Sino que vino esa emoción y ya la canalizó y ahí terminó, ¿verdad? Y pues Él es nuestro mejor ejemplo de Así vida es. para todo. De Él debemos aprender. Él mismo dice, aprendan de mí, ¿verdad? Aprendan de mí, que soy manso, soy humilde de corazón. Así es. Es difícil, sí, ¿verdad? Para Para uno, uno en por este- favor, en este les cuerpo digo, es entre difícil. nosotras y a toda la que nos escuche, no es fácil. No es fácil. Exacto. No es fácil, no es instantáneo, no es ya, porque queremos que el Señor nos responda, hoy oramos y que ya todo cambie. No, a veces pasa mucho tiempo, mucho tiempo, 1, 2, 3, 5 más años, pero también el ser dueñas de nuestras emociones nos puede hacer salir más rápido. No dejemos Ajá, que se exacto. alargue, no dejemos que esto pase, porque ya cuando salimos y nos vemos que estamos vivas, que sobrevivimos, y decimos, pude haberlo
hecho antes. Sí. Y hasta Pude pensamos salir de quizás, esto. aquella que miraba tan insignificante el problema tenía razón. Tenía razón. Cuando ya lo Ay, hemos sí, superado. Sí, y me recordaba algo, Milita, cuando hablaba de Jesús, y lo había pensado, ¿verdad? Eso, había estado recordando eso de que el plan de Dios es perfecto. Jesús sufrió esos azotes, esos insultos, todo lo que le hicieron, hasta la muerte. No por ser el Hijo de Dios no lo padeció. Exacto, ¿Por qué? también Porque había pasó. un plan y un proceso. propósito perfecto de Dios. Dios tiene un plan y un propósito perfecto para su vida, para mi vida y para la vida de todas. Así es. De todas. Y si cuando lo creemos y lo tomamos, es cuando eso nos da la fuerza para salir, para seguir y para decir, pues, de que salgo y de que soy la dueña de mis emociones. de todo esto, pues, lo voy a lograr. Así es. Bueno, y la verdad es que creo que hemos aprendido mucho, al menos yo he aprendido mucho hoy, porque si concluimos, yo quisiera ponerlo en dos vertientes, ¿verdad? La primera es aprender a ver que tenemos emociones. Entonces, tranquilicémonos, relajémonos. Así es un cuerpo humano, con emociones. Pero yo quisiera también que, aparte de todo ese consejo tan maravilloso que ustedes acaban de trasladar, de vernos en la vida de Jesús, ¿verdad? En la vida espiritual, también reconozcamos que hay una labor nuestra, ¿verdad? Como decía Marilyn, hasta podemos salir antes del proceso. Cuando nosotros agarramos también, como decimos a los chapín, el toro por los cuernos y decimos, bueno, si esta emoción me está controlando a mí, yo ya me la controlé, que eso está pasando. Entonces la agarro y ya no dejo que me haga desbarates. Porque también ustedes no podemos ver que venimos de una abuelita con ansiedad y depresión, con una mamá con ansiedad y depresión, ser una hija con ansiedad y depresión, tener hijos con depresión. Ya los que vienen. No, hombre, también identifiquemos dónde está el problema y entreguémoselo al Señor. Con amargura. La amargura, otro problema. Sí, con, el temor, ustedes, el temor. Soledad, con todo. Sí, la frustración. Miren ustedes la frustración o la tristeza, ¿verdad? Hay gente que no puede vivir gozo nunca. Porque uno le habla de gozo y tiene algo que decir que sea como contrario al gozo, ¿verdad? Como siempre una mala experiencia que compartir en lugar de lo bueno. Y hay personas que justifican su estado anímico, digamos, y eso también es dañino, pues, porque toda la vida está uno buscando un culpable. Y no reconoce que es uno mismo, pues uno debe ser el dueño de sus emociones y no decir, no, es que yo me enojo por tu culpa. Es que porque haces esto, porque te portas de esta manera o porque decís esto. Y siempre estamos echándole la culpa, ¿verdad? A todos los que están a nuestro alrededor, menos yo, ¿verdad? No se reconoce que es uno el que de dentro saca, ¿verdad? De la ira, todo está dentro. El gozo, lo que sea, no, ¿verdad? Y permítame, pero dijo algo tan interesante y algo que tal vez me tocó vivir en algún momento. Lo que traemos. Sí. Lo que traemos. ¿Por qué no era feliz? ¿Por qué no podía gozarme? ¿Por qué por qué el día de mi cumpleaños había una tristeza y yo quería estar triste? Pero eso venía de algo, ¿verdad? Venía de antes. Eso yo no lo planifiqué, no lo pensé, no salió de mí, eso ya venía. Pero el Señor lo saca, nos libera y hoy podemos disfrutar. Qué bonito eso de verdad, que podamos nosotros hoy tomar ese control, ¿verdad? Que empecemos a adquirir en el Señor las fuerzas que Él ya nos dio para controlar nuestras emociones. Y que independiente de lo que estemos pasando, empecemos a ver que nosotras podemos controlar esa situación. Porque cuando lo vemos desde el lado físico, sí nos escandalizamos. Pero ¿por qué desde el lado emocional no? Por ejemplo, ahorita que tú decías esa expresión de es que por tu culpa me enojo. Siempre se ha usado esa expresión para poder ejemplificar a un hombre violento. ¿Se acuerdan? Que siempre dicen, es que el hombre violento termina culpando a la mujer y le dice, te pegué porque tú culpaste. Sí, ¿verdad? Y nos escandalizamos. Y la otra se hace y nos escandalizamos. Se lo hace propio. Exacto. Y decimos, no puede ser, como si él la golpeó y todavía le dice eso, porque lo vemos en algo físico y es terrible. Pero a veces también somos mujeres golpeadoras emocionales, ¿verdad? Sacamos nuestras emociones. A veces se lo gana. Y decimos, se lo ganaron. Pero no, o contra nosotras mismas. Te lo ganas, nos autosaboteamos, ¿verdad? Y decimos no. Entonces, hoy
con esta conclusión de estos 4 temas del Soy la, queremos que seas la mujer plena, ¿verdad? Soy la que resplandece en todas las áreas de nuestra vida. Propongámonos, es un trabajo, pero creo que lo podemos ir logrando. Y vale la pena. Vale la pena. Y con el Señor vale mucho más la pena. Así es, tomadas de la mano del Señor lo podemos lograr. Entonces, pues estamos terminando ya esta temporada de Mujer Plena. Este es el último episodio. Ay, qué emocionante. Y pues viene mucho más, nuevas temporadas, nuevos episodios, y sabemos que el Señor se va a seguir moviendo y va a seguir dando una palabra directa al corazón. Así es. Ay, Así qué es. emoción. Qué gusto compartir Qué con emoción. ustedes. Ay, sí. Escríbanos, por favor, envíenos sus comentarios o temas con los que quieran que compartamos, porque nada mejor que algo que venga de las necesidades de todas las mujeres. Así que un gusto compartir con ustedes. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Resplandece.